Lamento que mañana, a primera hora de la mañana, tendré que emprender viaje, salir de Madrid, lo que me impedirá compartir con vosotros la última reunión de estas conferencias. Por eso quisiera aprovechar unos breves instantes para daros las gracias por la oportunidad magnífica de estar con vosotros este año en esta ocasión. Las gracias por todas las pruebas de cariño y amor cristiano que he recibido de tantos hermanos. Las gracias también por vuestra paciencia y gran atención a lo largo de estas reuniones. Y con ese sentimiento de gratitud y un sentimiento mayor, si cabe, por el privilegio de acercarnos una vez más a la palabra del Señor, os invito a que, de nuevo, por tercera vez, leamos el pasaje de Santiago 3, y ahora vamos a leerlo íntegramente, o sea, los versículos del 13 al 18. Espero que algunos realmente acaben aprendiéndose este texto de memoria. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Anoche, al acabar nuestro culto, había en mí una preocupación. La preocupación de que quizá alguno de los hermanos saliera con una impresión un tanto negativa, con una sombra de pesimismo, porque realmente lo que ayer estuvimos considerando es muy sombrío. Casi nos condujo a la antesala del infierno, al mostrarnos las manifestaciones de una sabiduría terrenal, animal, diabólica, que se manifiesta en celos y contención y que produce perturbación y toda obra perversa. Si así fue, si tal cosa sucedió en alguno de los presentes, que se alegre porque hoy va a cambiar completamente el panorama. Pero la sabiduría que es de lo alto es lo que vamos a ver. Notemos que esta segunda parte del pasaje, empezando en el versículo 17, empieza con una conjunción adversativa, la conjunción pero. Y ya sabéis que siempre que usamos esa conjunción, lo que queremos decir es algo del todo diferente, por no decir contrario a lo que hemos dicho con anterioridad. Fulano es bueno, amable, cariñoso, caritativo, pero ya sabemos lo que va a seguir a continuación. Rasgos muy diferentes de las virtudes que hemos mencionado. Y a la inversa, cuando decimos que fulano es un egoísta, un envidioso y toda una serie de cosas más por el estilo, si añadimos pero, pues ya esperamos que se diga alguna cosa buena de tal persona. Pues es lo que sucede aquí.
No nos olvidemos de los aspectos negros, feos, diabólicos de la sabiduría terrena, carnal, inspirada en el egocentrismo del ser humano. Pero no nos quedemos ahí y pensemos en las características de la sabiduría de lo alto, que es la que el Señor quiere darnos. La sabiduría terrenal, sensual, demoníaca, procede de lo más oscuro y profundo del tenebroso mundo de una raza caída. La verdadera sabiduría procede de lo alto, de Dios mismo, de lo sublime de su santidad. Y en estos dos breves versículos encontramos una descripción magistral de esa sabiduría de lo alto, la sabiduría que procede de Dios. Encontramos 7 características de la misma. Como sabéis, el número 7 es simbólico en muchos textos de la Escritura. Indica perfección. Esta mañana se nos hablaba de la descomposición de la luz solar, que a nosotros se nos presenta como blanca, cuando atraviesa un prisma y se descompone en los 7 colores básicos del arco iris y en los demás intermedios. Pues así aquí la sabiduría celestial, a través del prisma de su palabra, el texto de Santiago, se descompone, aparece ante nosotros en 7 características magníficas. ¿Estaría pensando Santiago en el texto de Proverbios 9:1? La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. No sabemos. Sea como sea, las 7 características de la sabiduría de lo alto que aquí nos da Santiago son una lección admirable, saludabilísima para nosotros, para cada uno individualmente y para el conjunto de la Iglesia como pueblo de Dios. En primer lugar, se nos dice que la sabiduría de lo alto es, primeramente, pura, o sea, sin mezclas, sin impurezas de ninguna clase. No puede mezclarse nada de lo que se ha descrito anteriormente, nada que sea indicativo de celos, de contención y que cause perturbación o nos lleve a las obras de la carne más desagradables y destructivas. Porque es pura, es limpia. Esa es la idea que tenían los judíos contemporáneos del Señor. Como sabéis, hay algunos libros, los llamados apócrifos, algunos los llaman deuterocanónicos, que no tienen valor canónico para nosotros, como no lo tenían para los judíos, pero que tienen un valor histórico y que sobre todo nos reflejan el pensamiento que había en aquel período intertestamentario y en los días del Señor Jesucristo. Y en uno de esos libros apócrifos, el de la sabiduría, se dice que la sabiduría es efluvio del poder divino, emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso nada inmundo se le pega. Es una adecuada explicación de lo que quería significar Santiago cuando dice que la sabiduría de lo alto primeramente es pura, limpia. A esa pureza acompaña la belleza de la santidad, el fruto de la obra del Espíritu en el corazón del creyente. Filipenses 4:8. ¿Qué collar de virtudes
quiere colgar el apóstol Pablo de cada uno de los creyentes de Filipos. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Y cuando todo eso llena nuestra mente y nuestro corazón, nuestra vida refleja toda la gloria de la sabiduría de Dios, que, como hemos venido indicando en noches anteriores, no es otra cosa, de modo resumido, que la sabiduría que Dios nos da a través de su palabra, y una sabiduría encaminada a transformar nuestra vida a semejanza de Cristo para reflejar la gloria y la gracia de Dios. La pureza es la clave, el secreto de la solidez moral. Solo estaremos firmes y seremos fuertes en la medida en que nuestras vidas, en el exterior y en nuestro interior, sean limpias, puras. El poeta Alfredo Tennyson decía: mi fuerza es la de 10, porque es puro mi corazón. Y yo no sé si sabía muy bien lo que decía cuando escribía esto. Yo no siempre me atrevería a apropiarme sus palabras y decir: es puro mi corazón, porque descubro en él raíces de la vieja naturaleza que tienden a desarrollarse, a rebrotar y a producir los frutos malignos de las obras de la carne. Pero lo cierto es eso, que cuando en nosotros hay limpieza de corazón, limpieza interior, somos fuertes. Podemos tener no la fuerza de 10, ni la de 100, ni la de 1000, sino toda la fuerza que nos comunica el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Es que la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, no puede administrarse con manos sucias. Por eso el cristiano debería evitar a toda costa las manchas de la carnalidad. No sólo de pecados groseros, graves, escandalosos, aun a ojos del mundo, sino todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Incluso los pecados más sutiles, los pecados del espíritu. Como indicábamos ayer, aún en nuestros anhelos espirituales, que pueden parecer los más puros y loables, puede el diablo inocular el virus de la carnalidad, de la vanagloria, del afán de sobresalir y de ser glorificados nosotros, nuestro yo, más que el Señor mismo. Libres de toda mancha, ese debiera ser nuestro anhelo constante. Sabéis que hay un animalito, el armiño, que se distingue por su blancura inmaculada, la blancura de su piel, sobre todo en invierno. En verano su piel es de color pardo, pero en invierno es de un blanco absoluto. Y sabréis seguramente que muchas veces el armiño, cuando descubre en su piel una mancha, muere. Los zoólogos piensan que de pena. Se dice que los cazadores de armiños, algunos de ellos por lo menos, sabedores de esa característica del animalito, en el lugar donde habitan, amontonan lodo en grandes cantidades y entonces con sus perros asustan a los armiños, que corren hasta que llegan a la barrera del lodo, y antes que saltar por encima de la suciedad del barro, se quedan agazapados
llegan los cazadores y tranquilamente, sin el menor esfuerzo, se apoderan de ellos. O si hubiera en nosotros algo semejante, que prefiriéramos morir antes que ensuciarnos con la contaminación pecaminosa. Si nos permitimos impurezas, y si lo hacemos deliberadamente, o aunque sea inconscientemente, el Señor, que nos ama demasiado, va a hacer lo necesario para librarnos de ellas. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Como el oro que perece pasa por el crisol para librarlo de sus impurezas, así nuestra fe, más preciosa que el oro, habrá de pasar por el crisol de la prueba, con la finalidad divina de que nuestra fe y nuestra vida queden exentas de toda impureza. Primeramente pura, la sabiduría de Dios. En segundo lugar, dice Santiago, pacífica. Pacífica. Volvemos al libro de Proverbios, uno de los más sobresalientes entre los sapienciales, al capítulo 3 y versículo 17. Está hablando precisamente de la sabiduría y dice: sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Pablo, escribiendo a Timoteo, su primera carta, 3:3, dice que el siervo del Señor no debe ser litigioso o pendenciero, sino todo lo contrario, debe ser un instrumento de paz. Escribiendo a los romanos, dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Es verdad que hay unos límites, creo que lo decíamos también una de estas noches pasadas. El Señor mismo dijo en cierta ocasión: no he venido a traer paz, sino espada. Venía a encender fuego. Consecuencia de su presencia y de su palabra sería la disensión, la división de las familias, padres contra hijos, hijos contra padres, suegros contra nueras, nueras contra suegros. Eso es verdad, pero en el propósito de Dios, la finalidad última no es ni la disensión ni la división, no es la espada, sino la paz. Él fue el gran pacificador por la sangre de su cruz, el gran reconciliador entre el Dios Santo y el hombre pecador. Y nosotros somos también llamados a imitarle. No podemos acogernos a eso que más bien es excepcional y decir: si es posible, sí, pero en mi caso es tan especial que no es posible, por lo tanto yo no puedo tener la menor inclinación a buscar la paz con mi hermano. Es muy peligroso el uso frecuente de lo que solo debiera ser excepcional. La palabra de Dios más bien nos anima a ser imitadores de aquella mujer cuyo nombre desconocemos, pero que habitaba en un pueblecito de Israel, Abel Bet Maaca, que en un momento de crisis, cuando corrían peligro todos los habitantes del pueblo por un conflicto interior, ella, muy sabia, muy prudente, se asomó desde lo alto de la muralla y dijo al ejército sitiador: yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. Y sus palabras contribuyeron a cambiar la situación y a transformar el conflicto en paz. Lo encontraréis en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 20.
y sus palabras especialmente en el versículo 19. Pacíficos y pacificadores. A los tales dedicó el Señor, como sabéis, una de sus bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pacificadores. Continúa Santiago y añade una tercera característica de la sabiduría de lo alto. Nos presenta la tercera columna. Esa sabiduría es amable. La palabra en el original es muy rica en matices. Ya esta mañana se nos hacía notar como en los proverbios las diferentes palabras que se traducen por sabiduría o sus sinónimos tienen unos elementos y unos matices que son interesantes e importantes incluso para calibrar todas las dimensiones y el alcance de la sabiduría bíblica. Y la palabra que usa aquí Santiago igualmente podría traducirse de diferentes modos y cada palabra tendría un matiz muy significativo. Lo que Santiago dice aquí con la palabra amable quiere decir, o podría traducirse también por considerado, razonable, accesible, abierto a otras ideas o razones, dispuesto a rectificar cuando se le muestra un mejor camino o un nuevo aspecto de la verdad. Esta característica, evidentemente, está en marcado contraste con el dogmatismo y la cerrazón mental del sabio carnal, del sabio según el mundo, de aquel que cree saberlo todo, cuando sabe muy poco o quizá nada. Hallamos la misma palabra en Filipenses 4:5, cuando Pablo dice, según la traducción de nuestra versión de Reina Valera, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Pues la idea es esa, vuestra amabilidad, afabilidad, apertura mental y de actitud de espíritu, porque eso precisamente facilitará la pacificación, la relación armoniosa con los hermanos y con todos aquellos con quienes hayamos de relacionarnos. Incluye la afabilidad, y eso aún frente a los opositores. La blanda respuesta calma la ira. La fuerza no radica en las actitudes intolerantes, que no admiten ni un ápice de transigencia, ni tampoco en los gestos o en el volumen de nuestra voz, sino en las razones y en lo comedido de la expresión, en el valor del contenido, porque de lo contrario, nuestros gritos, nuestros aspavientos van a dificultar la relación. Un predicador, se cuenta de él, que en cierta ocasión había de predicar y en las notas que llevaba de su sermón, en la segunda página, había una notita al margen que decía: punto flojo, levantar la voz y golpear el púlpito. Es lo que hacemos muchas veces nosotros, aun fuera del púlpito y aun no siendo predicadores. Cuando queremos hacer prevalecer nuestro punto de vista, asumimos actitudes y formas duras, arrogantes, incluso violentas. Todo eso es la antítesis, el polo opuesto de la sabiduría de lo alto, que es amable.
Dice también, en cuarto lugar, Santiago, que es benigna, y la idea incluye las de condescendiente, sumisa, dispuesta a ceder al máximo dentro de lo posible para que de la actitud se derive un bien, una bendición. El sabio, según la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, por lo general adopta, se goza en adoptar actitudes conciliadoras, no en echar leña al fuego. Hay esos dos tipos de personas. Las personas que disfrutan echando leña al fuego, avivando y haciendo más virulentos los conflictos, como los consejeros de Roboam. Así le fue a aquel pobre y joven rey. Y hay quienes tienen vocación de conciliadores. No olvidemos la bienaventuranza que ya hemos mencionado, porque son palabras del Señor mismo. Bienaventurados los que siembran la paz, los pacificadores. Es la manifestación más convincente y la traducción más elocuente de 1 Corintios 13, el cántico, la oda excelsa al amor cristiano. Todo eso fluye de la benignidad que aquí recomienda Santiago al presentarla como uno de los distintivos de la sabiduría de lo alto. Añade en quinto lugar, llena de misericordia y de buenos frutos. Recogía probablemente, como si fuese un eco, otra de las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos. Todos sabemos muy bien lo que significa misericordia. No es exactamente un sinónimo de amor o de bondad. La misericordia es amor hacia quien no lo merece. Y a eso somos llamados también nosotros. Como hijos de nuestro Padre Celestial, que es misericordioso, así se nos insta a que lo seamos los hijos de Dios. También en el Sermón del Monte dijo el Señor: si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los gentiles, los que no conocen a Dios? Amad incluso a vuestros enemigos. Tened misericordia hacia aquellos que no la merecen. Al fin y al cabo, este fue su gran ejemplo. Recordaréis que fueron muchas las personas que acudieron al Señor, le salían al encuentro y clamaban a Él para exponerle su necesidad, y sus primeras palabras eran: Señor, ten misericordia de nosotros. Y en ningún caso el Señor les volvió la espalda o los desairó. Lleno de misericordia, atendió a sus súplicas. Siempre se apiadó. Hay un texto que para mí siempre ha resultado preciosísimo, el de Miqueas 6:8. Seguramente lo es también para muchos de vosotros. Oh hombre, Él, el Señor, te ha manifestado, te ha mostrado lo que es bueno. Que hagas justicia, que ames misericordia y que te humilles para andar con tu Dios. Y a mí lo que más me llama la atención es un detalle: la selección de palabras del profeta Miqueas. Que hagas justicia, que actúes en todo tu comportamiento justamente. Pero después dice, que ames misericordia. Pienso que a veces nosotros
actuamos al revés. Amamos la justicia, sobre todo cuando tiene que practicarse en los demás, que recaiga sobre el pecador el peso de la ley divina y el peso de la disciplina. Y si hacemos misericordia, la hacemos porque es nuestro deber, pero sin amarla demasiado. No invirtamos el orden. Actuemos en justicia, pero amemos la misericordia. Que nuestros actos de amor surjan de las entrañas de nuestro espíritu impregnado en la misericordia y el amor del Señor que debe constreñirnos. ¿Acaso la falta de misericordia en el cristiano no es una horrible ruindad? Nos enseña otra cosa la parábola de los dos deudores. Aquel siervo que debía una cantidad fabulosa a su señor y a quien, no pudiendo pagar, su señor lo perdonó y canceló completamente su deuda. Y recordaréis que había otro siervo del mismo señor, un consiervo del primer deudor, que le debía una cantidad relativamente insignificante. Y ya sabéis el resto de la narración del Evangelio. Cómo apremiaba constantemente a aquel deudor, a aquel segundo siervo, para que le pagase hasta el último céntimo, amenazándolo incluso con la cárcel. Cuando se enteró, el dueño, el señor de ambos, actuó en consecuencia, castigando la indignidad, la mezquindad de aquel segundo hombre que no había entendido lo que significa el perdón, la cancelación de las deudas, la misericordia. No solo los ancianos de las iglesias, todos los creyentes deberíamos estar animados de un celo pastoral, en el sentido de preocupación por nuestros hermanos, animados a hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para ayudar, estimular, alentar. En muchos casos, al menos eso se ha visto en algunos lugares, tampoco se llega a ese sentido, a esa vocación pastoral. Y en lugar de practicar ese ministerio de consolación, que es de aliento, de estímulo, de reforzamiento de la fe y el ánimo del hermano, lo que buscamos es una disciplina mal entendida y unas actitudes que en lugar de alentar y levantar, lo que hacen es acabar de hundir en el desaliento a quien ya está amenazado de él. Calvino escribió cosas muy sabrosas, muy sanas, aunque algunas otras quizá no lo fueron tanto. Y él, en uno de sus escritos, decía que la sabiduría celestial busca corregir las faltas de otros por medios pacíficos, apacibles. Deben moderar su celo con el condimento de la paz, pues quienes desean ser médicos para curar vicios no pueden ser verdugos. Todos somos llamados a ser médicos en el sentido espiritual. Deplorable y tristemente, incomprensiblemente, al parecer, a veces algunos de nosotros nos complacemos más en ser verdugos de nuestros hermanos. Pero Santiago añade junto a la misericordia, como si fuese una cosa llena de misericordia y de buenos frutos. Buenos frutos. Esto nos hace pensar, a mí al menos me hace pensar automáticamente en el fruto del Espíritu,
Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, todas esas cosas contra las cuales no hay ley, porque muestran el triunfo del Espíritu y de la gracia de Dios en el interior y en la conducta del creyente. Buenos frutos para el bien de la Iglesia y para la gloria de Dios. Debemos seguir avanzando como avanza el reloj. Y añade Santiago que debe ser sin incertidumbre ni hipocresía. Y aquí también la idea de la palabra que usa Santiago significa imparcialidad. La sabiduría de lo alto, la persona que tiene esa sabiduría es imparcial. Una de las cosas más difíciles, ¿no es cierto? Podemos ser muy objetivos cuando se trata de juzgar conductas ajenas de personas que apenas conocemos. Se nos dan a conocer los hechos, se leen los cargos y nosotros podemos juzgar muy imparcialmente. Pero si la persona acusada o juzgada es una persona muy próxima a nosotros, cuán difícil resulta ser imparcial, porque los sentimientos, el cariño, el afecto, los vínculos de amistad nos juegan malas pasadas, nublan nuestros ojos y hacen prácticamente imposible un juicio objetivo e imparcial. Pues lo que Santiago quiere decir es que debemos juzgar justo juicio, sin discriminaciones, y que incluso al juzgarnos a nosotros mismos debemos ser justos. Ni excesivamente blandos, porque si hemos de autocondenarnos, hemos de hacerlo, ni excesivamente rigurosos. También existen esas dos clases de creyentes. Los que todo lo justifican, todo lo racionalizan, para cualquier debilidad tienen una explicación o una excusa, no se juzgan rectamente. Y también hay los creyentes que se condenan despiadadamente a sí mismos y en todo su ser y su conducta solo descubren pecado y lo magnifican y lo desorbitan y les crea unos problemas de conciencia tremendos hasta el punto de la obsesión. Necesitamos la imparcialidad, la objetividad a la luz de la palabra de Dios. Ni más ni menos. Debemos actuar en nuestras relaciones con los demás sin zigzagueos. Eso también es bastante frecuente en la conducta humana, no solamente en los políticos, sino en toda clase de personas. Cuando nos hallamos frente a un problema, una situación embarazosa, comprometedora, no sabemos cómo salirnos y vamos zigzagueando a derecha y a izquierda y nos salimos como mejor podemos, pero muchas veces sin hacer honor a la verdad y a la integridad. Eso también entra, ese matiz también entra en la palabra usada por Santiago. Podríamos añadir algo que viene a ser de lo mismo, no solo sin zigzagueos, sino sin intervenciones turbias, sin manejos impropios de quien sirve a la verdad. A veces esa práctica ha causado mucho mal en algunas iglesias. Los manejos, las manipulaciones, algo carnal. Nuestras armas no son carnales, decía el apóstol, y es así. Lo que hacemos con las armas carnales es complicar más las cosas.
Pocas victorias, ni una victoria ganaremos usando ese tipo de armamento. Las armas del creyente y de la Iglesia son espirituales, de fe, de sumisión plena al Señor y su palabra, a la dirección de su Espíritu, el Espíritu que da el fruto ya mencionado de Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, mansedumbre, etcétera, etcétera. Debe ser también, dice Santiago, sin incertidumbre. Y aquí sí que conviene recalcar otro matiz que era muy común y el más generalmente aceptado cuando se usaba esta palabra en el koiné griego. Es no sólo una sabiduría sin incertidumbres, sino una sabiduría que se atiene escrupulosamente a la verdad. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios encontramos unos versículos que son dignos de consideración. En el capítulo 1, versículos del 18 al 20. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Viene a confirmar lo enseñado por el Señor Jesucristo. Sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, porque lo que es más que esto, de mal procede. Y en séptimo y último lugar, nos dice Santiago que la sabiduría de lo alto es no sólo sin incertidumbre, sino también sin hipocresía. Seguramente muchos sabéis que la palabra hipócrita se deriva de una palabra griega y en griego el hipócrita era el actor, un actor de teatro que se ponía una máscara según el papel que tuviera que representar. Y durante toda la función de teatro, el drama o la tragedia, la comedia, lo que fuese, allí representaba su papel, cuando en la práctica de su vida diaria era algo completamente distinto. Aparentar lo que no se es. Qué gran peligro al que estamos expuestos todos. Corremos el riesgo de caer en la tentación de organizar nuestra vida cristiana de tal manera que merezca la aprobación de nuestros hermanos. Y quizá nos preocupa menos ordenarla de tal modo que merezca la aprobación de Dios. Podemos en ese caso caer en ese grave mal de la hipocresía, aparentar lo que no somos en la vida de cada día, en la intimidad y en las esferas más allegadas a nosotros. Recordaréis que también que algunas de las palabras más duras que salieron de labios del Señor fueron las dirigidas contra los fariseos. Los ayes tremendos que lanzó contra ellos y que recoge Mateo en el capítulo 23 de su Evangelio. Es que la hipocresía es el mayor ultraje a la verdad. O como alguien ha dicho, la hipocresía es el tributo que el vicio ha de pagar a la virtud.
pero delante de Dios no hay posibilidad de usar máscaras. También Adán y Eva se apresuraron a fabricar unos delantales con las hojas vegetales que encontraron a su alcance. No les sirvió absolutamente de nada. Ante los ojos de Dios seguían tan desnudos como antes de cubrirse. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Al levantarme, al acostarme, tú me ves, tú me conoces. Aún no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces, ya la sabes toda. Él conoce aún lo más recóndito de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. No podemos ocultarle nada. Hemos de concluir ya. Tengamos en cuenta, al hacerlo, que todas las características mencionadas en estos últimos 2 versículos de Santiago, todas estas características tuvieron una perfecta manifestación en Cristo, la sabiduría encarnada, como vimos el primer día. Nosotros, decía Pablo, tenemos la mente de Cristo. ¿Podemos decirlo realmente? Tenemos su mente, su modo de pensar, su modo de ver las cosas, con la misma justicia, con la misma misericordia, con el mismo equilibrio que hubo siempre en él, de modo tan admirable. Debiéramos tenerla. Debemos imitarle. Cosa muy difícil a causa de nuestra debilidad, pero no olvidemos que Cristo está en nosotros, no solo con nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Que a través de Él y de su palabra, la sabiduría sigue clamando, dando su voz. Hemos citado esos versículos de Proverbios más de una vez a lo largo de estos días. Y permitidme también que recalque la palabra usada por el autor de Proverbios. La sabiduría clama, alza su voz en las plazas. ¿Por qué ha de levantar su voz? ¿Por qué ha de clamar? ¿No bastaría un susurro? ¿No bastaría una voz suave que indicara el camino de la verdadera sabiduría de Dios? Pues tal vez porque estamos muy sordos. Y si la sabiduría llegase a nosotros a través de un susurro divino, no nos enteraríamos. No nos enteramos a veces, ni cuando la palabra de Dios llega a nosotros en voz alta. Debiéramos pedir al Señor que obrara en nosotros el milagro de la recuperación del oído. Señor, que vea, dijo el ciego Bartimeo. Nosotros habríamos de decir, Señor, que oiga tu voz, el clamor de tu sabiduría, de tu palabra, y que penetre tan profundamente en mi ser que mi vida refleje tu sabiduría, tu poder, tu gracia, tu gloria. Queridos hermanos, es mi deseo profundo y mi oración al Señor que los cultos especiales de estos días no hayan sido unos cultos más, que las exposiciones no sean unas exposiciones más, que nadie haya escuchado como quien escucha una sinfonía, sino como la voz de Dios que interpela a cada uno, que habla a la conciencia y que espera una respuesta. Y que si alguno de nosotros hasta ahora ha andado más bien como un necio, que a partir de ahora el Señor nos ayude a vivir como sabios, tal como recordábamos al final de la exposición de anoche. Que Él nos bendiga y por su gracia y el poder de su Espíritu
su palabra fructifique en nosotros. Y así sea.